Mañana 21 de septiembre, además de todo lo que hemos dicho y que nos gusta recordar en ese día, es el Día Mundial del Alzheimer para tomar conciencia de esta enfermedad. Es un día proclamado así por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Anticipándonos, queremos charlar con Florencia Chófalo, neuropsicóloga que está con nosotros, acerca de que si se puede prevenir o no. ¿Cómo va, Florencia? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Podemos una vez más recordar qué es... ¿Qué le sucede al cuerpo cuando hay Alzheimer? Sí, en primera instancia es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que produce un proceso de muerte y deterioro en las neuronas. En primera instancia, en una parte en particular del cerebro, que es la parte de procesamiento de las memorias, ¿no? Sí. Pero luego es progresiva, es decir, que paulatinamente va afectando a otras zonas del cerebro y eso tiene como consecuencia alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales. Esto es muy progresivo. Va apareciendo, vos lo estás diciendo, no es progresivo, pero va apareciendo realmente muy de a poco. Pienso en qué señales de alarma o de alerta hay que tener en cuenta. Eso es muy importante porque tenemos que reconocer y tener en cuenta que los olvidos son naturales, que a medida que el cerebro va envejeciendo es esperable que no nos acordemos de todo. Y hay olvidos que son parte del envejecimiento saludable, ¿sí? Entonces, por ahí, frente a nuestros familiares, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el olvido de dónde dejé la llave, el auto en el estacionamiento, no me acuerdo dónde lo dejé, me olvidé de apagar una hornalla, ¿sí? Los olvidos de nombres son un poco más frecuentes, pero cuando estos olvidos se empiezan a intensificar, ¿sí? Y son más frecuentes, hay que tener en cuenta la posibilidad de hacer una evaluación neuropsicológica. Ahora, ¿no? ¿cómo discernís también cuando hay olvidos que aunque seas más joven o sos más distraído o también el multitasking te hacen decir dónde dejé, que nos ha pasado, lo hemos hablado, dónde dejé el auto? Ah, pará, si lo dejé. Porque, o sea, para no entrar en pánico, digo, ¿cómo discernís? ¿Es la frecuencia lo que marca el alerta? ¿Es algo como más tajante a la hora de decir voy a ir al médico porque esto es raro? No, bueno, uno tiene que tener en cuenta el contexto de las situaciones que está atravesando, los momentos de estrés, de mayor ansiedad, esto de decir sobrecargarme con tareas, van a hacer que yo exija a mi cerebro una capacidad de codificar estímulos que no la tiene, ¿sí? O sea, si me tengo que acordar que mañana tengo un turno, que más tarde tengo una cita, que tengo que pasar a los chicos a buscarlos a la escuela, claro, es imposible que se registre todo, el cerebro no puede registrar todo, entonces antes de preocuparme yo tengo que contextualizar mi conducta, así decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy ordenada, me estoy organizando bien, estoy muy sobrecargada, estoy pasando por algún momento emocionalmente importante, fuerte, ya sea de una emoción placentera, porque la felicidad también nos excita mucho y nos genera distracciones, ¿no? Seguro. Y para poder guardar la información, primero está la atención, poder codificarla correctamente, claro, ¿no? O dormir mal también, ¿no? Cuando uno duerme mal, ¿viste? Cuando estás cansado y te cuesta prestar atención o comer hacer poco. mal también, es decir, todas las actividades básicas para la vida, de dormir, hacer ejercicio, ¿sí? Alimentarme correctamente, por supuesto que influyen muchísimo, hay procesos metabólicos, a veces hay algunas enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo que también pueden generar ciertas dificultades en el procesamiento de la información y como consecuencia también alteraciones en la memoria. Ahora, ¿sí? Florencia, ¿está asociado exclusivamente a la vejez, digamos, o puede ser mucho antes de lo que se llama vejez? Generalmente las edades de aparición son en adultos mayores, pero esto no quiere decir que hayan casos que son la menor cantidad, por supuesto, es un porcentaje muy bajo, en donde puede aparecer en adultos jóvenes también, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a las señales de alarma. ¿sí? ¿De qué edades estamos hablando? A ver, a aparición se registran casos en la adultez joven. Por ejemplo, yo recientemente evalué un paciente de 35 años, ¿sí? Son casos atípicos, son los menos, no es muy frecuente. ¿Con qué síntomas? Con olvidos de los nombres de su familia, olvidos de ir a trabajar, ¿sí? O sea, hay un síntoma, una conducta que es la conducta de desorientación, que es muy marcada en la enfermedad de Alzheimer,
en donde la persona tiene momentos en donde no sabe dónde está o cree que está en otro lugar, ¿sí? Esto es bastante característico al principio de que se empieza a manifestar la enfermedad. Perdón, entonces no ubicarte en tiempo y espacio. Exactamente, no ubicarte en tiempo y espacio, desorientación tempoespacial. Que puede darse en personas más jóvenes, decías. A ver, esto es muy poco frecuente, ¿sí? Pero se escucha decir mucho, o sea, es como, tengo la cabeza quemada. O sea, siento que estoy matando neuronas del cansancio que tengo, del estrés, del que ya, no sé, o sea, son tantas cosas las que tengo que hacer que siento que mis neuronas no me están reaccionando como antes. O sea, literal. ¿Esto te puede llevar a un Alzheimer o a una enfermedad de este tipo? A ver, nosotros no hay ningún estudio ni cúmulo de estudios que pueda decir que el Alzheimer se puede prevenir. Es una enfermedad neurodegenerativa que tiene que ver con un marcador genético también, pero sí podemos tener conductas que disminuyan el riesgo. Y en eso tenemos los extremos, ¿no? Uno siempre recomienda a sus consultantes generar lo que se llama reserva cognitiva, es decir, generar actividades que promuevan el aprendizaje de conductas nuevas, de información nueva, como puede ser leer, aprender un idioma, un instrumento musical. Pero a veces está el otro extremo, o sea, nosotros siempre les recomendamos a los pacientes, mira, hace esto, tenés esta actividad, Están las otras personas que se pasan de actividades, ¿sí? Y esto de que el cerebro se satura en el sentido de que la activación constante no le permite los periodos de inhibición neuronal que son necesarios para el descanso. Y las neuronas que no descansan no funcionan bien. Entonces puede traer como viendo un imposible hoy, Flor, que las neuronas descansen. ¿Qué diferencia hay entre lo que es Alzheimer de demencia senil? ¿Es lo mismo? Porque viste que parece que todo es lo mismo y no es así. No, el concepto de demencia senil es un concepto antiguo ya, hoy está en desuso, ¿sí? Y el Alzheimer produce como consecuencia demencia, pero las etiologías de las demencias pueden ser múltiples. La demencia la podemos describir como un deterioro cognitivo tal que limita y dificulta el funcionamiento de la persona en la vida diaria, ¿sí? Y esto puede producirse por la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Por la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Por una demencia vascular después de haber tenido un accidente cerebrovascular, dependiendo obviamente de la gravedad del accidente, por haber tenido un traumatismo, etcétera, ¿sí? Ahora, yo quiero volver un poquito atrás, Flor. Sé que lo dijiste, pero para entender. Sí. Esto, aparte te digo también para no asustar, porque la idea es justamente de nuevo prevenir, por eso esta charla, pero no es 100% prevenible, eso quiero entenderlo, no es 100% prevenible, es una enfermedad que no se puede prevenir al 100%, mucho tiene que ver de que si te tiene que tocar, genéticamente te va a llegar, lamentablemente. Quiero seguirte y entender esto. Vos me decís, mira, no, como está avanzado todo, si hacemos ciertas cosas, tenemos ciertos cuidados, podemos prevenir el Alzheimer. A ver, es básicamente una cuestión de genes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos unos genes y en nuestros genes está todo lo que podemos ser, pero no quiere decir que lo vayamos a hacer. Depende mucho de la interacción de nuestros genes con el ambiente, ¿sí? Es decir, con las conductas que tenemos y esto puede promover que no se despierte nada y con estas conductas que pueden ayudar a disminuir los riesgos, poder tener una reserva cognitiva más saludable y amortiguar más determinados deterioros, ¿sí? Que no explote todo. Claro, exactamente. ¿No? Digamos, sí, podemos ayudar. Entonces hay cosas que podemos hacer para prevenir. Definitivamente. Te vaya a tocar o no. Definitivamente. Hay conductas que disminuyen muchísimo el riesgo y son estas que te decía de generar reserva cognitiva. Por un lado, ¿sí? Esto de aprendizajes nuevos, hacer cosas de otra forma. A ver, cambiar el camino en el que del que me vuelvo del trabajo a mi casa. Mantenerte socialmente activo, ¿no? Definitivamente. Eso, por otro lado, lo que ustedes hablaban recién de la nutrición, el sueño, todos esos parámetros para la salud física también. Es que la rutina te mata. Lo que nos querés decir es, encima es tan fácil caer en la rutina o uno mismo, o sea, ya te lleva solo, digamos, el hacer las mismas calles, el ir a trabajar, el automático, el vivir en automático muchas veces, ¿no? O sea, la rutina realmente te afecta neuronalmente. No es que te afecte, sino que no promueve la activación de nuevas redes, ¿sí? Y de nuevas conexiones. Entonces, si yo
me quedo con el aprendizaje y no genero conductas nuevas, mis neuronas no hacen ejercicio, digámoslo de alguna forma, ¿no? Claro. Y cuando pasa algo en mi cerebro, no hay un backup que amortigüe, ¿se entiende? Exacto. Ahora, una vez que se murió la neurona, una neurona, no hay manera, digamos, este tratamiento, cómo se trata a un paciente con Alzheimer y cómo ayuda a la familia. Bueno, ¿no? El abordaje de las personas con enfermedad de Alzheimer, tenemos tratamientos farmacológicos, ¿sí? Y abordajes no farmacológicos de acompañamiento. En ambos casos es un proceso que no tiene reversión, no es reversible, ¿sí? Pero la mayoría de los tratamientos abordan los objetivos de ralentizar el deterioro y tratar de mantener las capacidades conservadas de la persona. Entonces, por ejemplo, está la estimulación cognitiva, la terapia ocupacional como tratamientos no farmacológicos y después tenemos ciertos fármacos que ayudan, que son estimulantes cognitivos que van a promover el aprendizaje, por ejemplo. Y con respecto al cuidador, hace muy poco, hay muchos estudios que indican que si el cuidador mejora su calidad de vida, como consecuencia, la persona con enfermedad de Alzheimer también lo hará. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomamos una política de, bueno, abordar al cuidador emocionalmente, psicoeducativamente, esto como consecuencia va a mejorar el tránsito de la persona con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y por eso hay muchas asociaciones y desde políticas de Estado también estamos con la Dirección de Adultos Mayores trabajando mucho en un programa que se llama Mayor Respiro, que contiene emocionalmente y psicoeducativamente a los familiares cuidadores de enfermedad de Alzheimer. ¿Sabés qué pensaba? Perdón, en una película que todos conocemos que es Diario de una Pasión, en donde ella en un momento, la protagonista que tiene Alzheimer, hay un momento en que logra recordar a su marido y se vuelven a conectar. Estos momentos de lucidez. Porque hay un incentivo también de él todo el tiempo de leerle cosas, ¿no? De leer relatos. Él le cuenta todo el tiempo lo que han vivido, se instala con él y demás. ¿Hablas un poco de esto, de mantenerlo conectado? Es real que lamentablemente fluctúa tanto el rendimiento cognitivo que por momentos va a parecer que todo está bien y que la información está ahí y por otros momentos va a haber una desconexión total. Qué duro para el familiar. Y lo que planteamos, ya cuando la enfermedad está avanzada, ¿sí? Es tratar de vincularse desde otra perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, el otro día en uno de los talleres Mayor Respiro, una esposa cuidadora con un marido ya de larga data con la enfermedad decía que a él no le gustaba cocinar y que ella estaba acostumbrada a que mientras ella hacía la cocina, él miraba tele o algo. Y que en este momento él como deambula más, está más inquieto, se acerca a ayudarla a hacer la comida y ella le permite, y salen cosas por ahí espantosas, o sea, que le pone edulcorante en vez de poner sal, y que ella ha aprendido a reírse de esas cosas y que ha descubierto que se puede vincular desde otra manera y con otras actividades con su marido, ¿sí? Yo creo que es un proceso de duelo, por un lado, que se vive, donde hay pérdidas de determinados tipos de vincular y que es importante el acompañamiento emocional. Flor, como fundadora y presidenta de ALMA, ¿no? Que es la Asociación de Lucha contra el Alzheimer, ¿ves que hay una crecida, digo, por los modos de vida que tenemos hoy, ¿hay una crecida del Alzheimer en nuestros mayores o no? Yo creo que lo que pasa es que hay un fenómeno de envejecimiento poblacional porque la expectativa de vida crece, es decir, tenemos más adultos mayores, ¿sí? Y creo que al haber más adultos mayores y gente que llega más longeva, a mayor longevidad, es más común que veamos estos casos. Entonces, creo que es algo que se debe al aumento de la población de los adultos mayores y que con más razón, como aumenta la población, es una población a la que se le tiene que prestar atención y generar políticas. Florencia Chófalo, gracias por visitar el programa. Gracias a ustedes. Gracias, Flor. Gracias, muy bien. Esperamos haber sumado algo más al Día Mundial del Alzheimer, que es el día de mañana. Exacto, muchísimas gracias.